hablando de alguien que convocó, vaya si convocó a los jóvenes de la juventud maravillosa. Bueno, ayer un nuevo aniversario del paso a la inmortalidad del hombre más gravitante del siglo XX en la Argentina, el movimiento populista que irradia incluso en nuestros días. Estamos hablando del general Juan Domingo Perón. Figura que queda un poco en el recuerdo como pieza histórica, pero también es muy contemporánea, Artemio. Ahí tenemos la bajada de tapa del diario Noticias en Época, hecha por Rodolfo Walsh. Muchos consideran que es la bajada más importante de la historia del periodismo argentino. Y creo que reduce o resume mejor muy bien lo que sintió parte de la sociedad argentina en el momento en que efectivamente se produjo la noticia infausta de la muerte del general Perón. Ustedes lo pueden leer, el general Perón, figura central de la política argentina en los últimos 30 años, murió ayer a las 13:15. En la conciencia de millones de hombres y mujeres, la noticia tardará en volverse tolerable. Más allá del fragor de la lucha política que lo envolvió, la Argentina llora a un líder excepcional. Mejor no se podría haber dicho. Redondito. Amado, ¿algo para agregar? No, simplemente que es una figura que sigue iluminando hoy el debate político, así que mirá si será cierto todo lo que dice esa etapa, y lo ilumina en términos de la discusión académica, de la discusión de la política electoral, pero también la discusión de las conciencias de las clases populares, ¿no? Y qué significa ser un trabajador en la Argentina y en esta época. Así que me parece que ningún debate que se dé en la política argentina puede dejar de lado el anclaje de lo que significó la figura de Perón y las transformaciones que hizo, porque si él llegó a transformar la Constitución escrita en el año 49 en un proceso muy democrático e inclusivo de cómo se llevó adelante la reforma de la Constitución, también es cierto que para lograr esto primero fue capaz de reformar la Constitución real, que es la correlación de fuerzas en la vida de nuestro país. La última pregunta, les propongo un juego, si quieren, si se quieren prestar al juego. A ver, ¿a qué Perón prefieren? Y les planteo 3 Perones. ¿Sí? 3 Perones. El Perón del gobierno, ¿no? Llamémoslo 45, 46, 55. El Perón de la resistencia y el Perón que regresa en el 73. Si quieren poner otro Perón o quieren hacer otras divisiones de Perones, lo acepto. El juego tiene reglas libres. Como decía Horacio González, ¿qué Perón vuelve? Es la gran pregunta de Horacio. Y yo me quedo con el Perón de las realizaciones del gobierno. El gobierno inicial, los dos Bien. gobiernos de Perón sentaron las bases de la Argentina moderna, no cabe duda. Bien. Yo no tengo duda de elegir al Perón del gobierno, y imagínate que si el Perón del gobierno hubiera podido seguir o acompañar a alguien en esa situación, no hubiera existido el Perón de la resistencia, que, claro, tiene una importancia tremenda, y la organización popular, pero también esa situación fue muy dolorosa para la vida política, económica y social de la Argentina. Yo, para agregar algo, ya que invento el juego, tengo que participar, ¿no? Si no, para agregar algo. No es que se lleva la pelota. No. Para agregar algo y poner no un disenso. Claramente ninguno de los 3 eligió el tercer Perón, ¿no? No. Yo tampoco lo elijo. Y para mí el Perón de la resistencia es el Perón que crea, el que perdura y el que crea el peronismo. Para mí el peronismo se crea en la resistencia. De hecho, es el único movimiento populista de ese periodo en América Latina, por caso, que pudo sobrevivir. Y mucho tiene que ver con la resistencia, y la resistencia tuvo que ver también con su capacidad política, con su capacidad de resistir casualmente el dolor, los 18 años de exilio y demás. Así que. Pero también, Daniel, con el acompañamiento del pueblo y el pueblo organizado, Sí, ¿no? Sí, pero había un líder ahí que estaba dispuesto también a
a plantear la táctica, la estrategia y a, y claro, por y a ejemplo, bancársela. esto que traes es importante. En la elección para constituyentes que hizo la Revolución Fusiladora, porque se dio todos los lujos, para darle cariz democrático hizo una elección de convencionales constituyentes donde el peronismo estaba proscripto y prohibido nombrarlo. Ese era el talante democrático de cómo tenemos la Constitución del 53 hoy. Es cierto que después pasó el 94, ¿no? Pero bueno, estaba muy en discusión, inclusive de intelectuales importantes como Jauretche, Scalabrini y Ortiz, de que había que acompañar a Frondizi en la elección. Y Perón decidió no acompañar y alentar el voto en blanco. Y en la elección ganó el voto en blanco. Así que mirá si habrán sido decisiones sabias, ¿no? Bueno, será hasta la próxima, ¿eh? Amigos, un abrazo muy grande. Gracias, Artemio. Chao, hasta la próxima. Un Chau, abrazo Artemio, grande. chau, Daniel, chau a todas y todos. El mundo occidental ha destruido durante demasiado tiempo y sigue destruyendo todavía los valores espirituales de los pueblos que explotan el capitalismo y sus insaciables ambiciones egoístas de riqueza y de predominio. El comunismo, a pesar de su declarado materialismo, posee un fondo idealista y un sentido generoso de fraternidad que constituyen por sí mismos profundos y nobles valores espirituales, desgraciadamente al servicio de un interés deshumanizado. El justicialismo posee su propia doctrina. Nuestra justicia social no desea solamente una equitativa distribución de valores materiales, sino también una correspondiente y justa distribución de bienes espirituales y morales. Todo lo que es o puede ser un bien de la sociedad ha de llegar al pueblo, que es el destinatario final de todos los bienes que Dios ha puesto en manos de los hombres. Por eso luchamos entre todos los privilegios y en cualquiera de sus formas, porque todo privilegio significa en alguna forma el injusto acaparamiento individual de valores que deben ser distribuidos equitativamente en beneficio del pueblo. El 1 de julio de 1974, a las 13:15 horas, el general Perón entró en la inmortalidad.